Tengan muy buenas tardes, mis queridos hermanos, que el Señor me les bendiga grandemente. Es para mí un gusto y un privilegio poder estar con cada uno de ustedes una noche más de viernes, compartiendo con cada uno de ustedes las grandes maravillas y el hermoso amor que el Señor ha derramado para cada uno de nosotros. Hoy, para gloria y honra de nuestro Padre, es viernes 12 de junio del año 2020. Me alegra poder compartir, como te decía, con cada uno de ustedes las maravillas del Señor que están plasmadas en su santa palabra. Te quiero pedir que siempre busques primero nuestro texto base que se encuentra en Mateo 17, versículos del 24 en adelante. Tú lo puedes ver en el título de la predicación, Mateo capítulo 17, versículo 24 y siguiente. Vamos a seguir siempre hablando acerca de los hermosos e increíbles milagros de nuestro Señor Jesucristo que han quedado ahí referenciados y que ha quedado prueba fidedigna de cada uno de ellos en su palabra. Es así, mis queridos hermanos, que quiero, como siempre, en un viernes de milagros, que tengamos el debido cuidado, la entrega necesaria, para que el Espíritu Santo obre sobre cada uno de nosotros. Voy a pedirte de favor que ahí donde estás te tomes un momento de meditación para que entres en comunión con el Espíritu Santo y platiques con Él en todo momento y le digas: Espíritu Santo, guía mi corazón hasta tu presencia. Oremos, mis amados. Bendito y amado Padre Celestial, Dios bueno, eres solo tú, Señor. Gracias damos a ti por el bello regalo de todas tus maravillas, Señor. Gracias damos, Padre bendito, porque hoy, mañana y siempre tú estás al pendiente de cada uno de nosotros. Tú eres el que nos da la instrucción perfecta, tú eres el que nos da el alimento necesario y tú eres el que provee cada una de las cosas que nos hacen falta, Señor. Bendito Espíritu, ante ti solo puedo venir con mi corazón derramado a tu presencia, porque es lo único que tiene un verdadero valor ante ti. A ti no te interesa el dinero que yo te pueda dar, no te interesa cuál es la casa que tengo, cuál es el vehículo que tengo, la profesión que yo pueda tener. A ti no te interesa absolutamente nada de eso. Tú lo que quieres es que yo ponga mi corazón delante de ti. Es por eso que yo te clamo para que cada uno de los que escuchan esta preciosa palabra de vida, de salvación, de fortaleza, nos permita, Señor, tener un corazón verdaderamente dispuesto. Un corazón que te agrade primero a ti, segundo a ti y tercero a ti, Señor. Es nuestro verdadero deseo en esta hora, Padre. Espíritu Santo, te suplico que por favor acompañes a cada uno de mis hermanos en este tiempo de enseñanza, en este tiempo de oración, en este tiempo de meditación, que sin importar que puedan tal vez venir en el tráfico, en el colectivo, o aquellos que están todavía en la oficina, aquellos que están en la casa atendiendo los quehaceres o a los niños, que la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros impacte y penetre hasta lo más profundo en cada uno de mis hermanos y en mi vida misma también, Señor. Te lo clamamos y te lo suplicamos. Y ahora, mi querido hermano, yo te pido que con toda la fe que pueda habitar en tu corazón, tú le entregues cada necesidad que te está quitando el sueño. Cada necesidad, ya sea financiera, ya sea de salud, ya sea familiar, tal vez una necesidad laboral. Hay otros que tienen necesidades sentimentales. Hay otros, Padre, que tienen unas necesidades relativas a la justicia en los tribunales, en las cárceles, en las Bartolinas, en las delegaciones de la policía. No lo sé, Señor.
que le entregues la necesidad de dejar ese vicio, esa costumbre que no es agradable ante los ojos del Señor. Te pido, mi querido hermano, que tú, con toda tu fe, y recalco que sea con toda tu fe, porque lo único que el Señor necesita es ver esa fe, no importa qué tan grande sea, porque Él lo mismo lo dice en la palabra, que si fuera como el granito de mostaza, chiquitito, grandes cosas sucederían, cosas sobrenaturales vendrían sobre nuestras vidas. Pero así, Señor, como nosotros entregamos nuestra necesidad ante ti, queremos una respuesta conforme a tu voluntad, Señor. Cada uno de mis hermanos que se ha unido a la oración y que está clamando, tiene una necesidad en específico, Señor. Cada uno de ellos, Señor bendito, está aquí por algo. Yo te suplico que con tu bendito amor y tu infinita misericordia nos des tu guía para obrar bien, para hablar bien, para pensar, Señor, bien, conforme a tu santa y perfecta voluntad, Padre. Es lo que yo te ruego en esta hora. Asimismo, hoy que tenemos el privilegio de abrir las Santas Escrituras, en este precioso pasaje en el cual vamos a ver más de tus milagros, nos permitas creer, no solo en los milagros que ya vimos que tú podías hacer, sino que creamos en ese milagro que necesitamos sobre nuestra vida y que solo tú puedes hacer, Señor bendito. Gracias, Espíritu Santo, por esto y por lo que harás. En tu nombre, Señor, amén y amén. Bendito sea nuestro Señor, mis queridos hermanos. Así te mencionaba previamente que por favor nos incorporemos en la lectura justo en el texto de Mateo 17, desde su versículo 24. Mateo 17 en el versículo 24. Vamos a darle lectura de forma general, no es muy largo, y es en referencia al milagro del pez que tenía una moneda en su boca. Vamos a leerlo, mis hermanos. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro, los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro maestro no pagará las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Versículo 27. Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. 27 terminamos. Para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estantero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. El Señor añada bendición a su hermosa palabra. Mis queridos hermanos, siguiendo siempre la enseñanza y los puntos centrales de todos los estudios que hemos venido desarrollando sobre los milagros de Jesucristo en los 4 evangelios, hoy nos toca ver cómo el Señor no solamente dio una provisión financiera, sino que esa provisión financiera tenía un objetivo claro: el aumentar la fe, el respaldar la palabra de Dios y el demostrar cuánta autoridad tiene Él. Lo hemos dicho en las predicaciones anteriores. Cada uno de los milagros que tú y yo podemos leer en la Biblia y que hemos tenido el gusto y el privilegio de poder experimentar en nuestra propia vida, llevan el enfoque, o mejor dicho, la finalidad de que tú y yo, ya siendo cristianos,
podamos edificarnos, podamos acercarnos, podamos tener una relación más íntima y sólida. ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, para aquellas personas que todavía no le conocen, los milagros son la preciosa carta de presentación de nuestro Señor Jesucristo sobre lo que Él como Dios, como autoridad máxima, como Rey de Reyes, puede hacer sobre la vida del individuo. Y ahí es que lo llama y lo atrae hacia ¿qué? Hacia salvación. Ahora, entrando ya un poco más de lleno en el texto, vemos que Mateo 17, en su versículo 24, comienza con una afirmación de una ubicación. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas. ¿Quiénes eran estos cobradores de impuestos, estos recolectores? Eran siempre gente que trabajaba en el templo, en la sinagoga. Este impuesto, si lo queremos llamar de esa forma, viene y le dicen a Pedro: hey Pedro, qué bueno que te encontramos. Te queríamos preguntar. Viene y le dice: vuestro maestro, o sea, refiriéndose al Señor Jesucristo, ¿no paga los 2 dracmas? ¿Es acaso el Señor rebelde y no quiere pagar lo que corresponde para el mantenimiento de la obra de Dios? Aquí quiero, antes de avanzar, el que definamos algunos aspectos. Por ejemplo, hay gente, yo lo he escuchado, hay gente que dice que esta era una trampa del diablo, en que ponía a prueba la divinidad, la divinidad de Jesucristo como Rey y Señor, autoridad máxima, y la humanidad, 100% hombre, de Jesucristo. ¿Por qué? Dígame así, sinceramente, ¿a quién le gusta pagar deudas? Qué complicado es, ¿verdad? El decir, ay, hoy me toca pagar el recibo, me toca pagar el préstamo, me toca pagar la tarjeta, me toca pagar la cuenta de la tienda, me toca pagar aquí, me toca pagar allá, y pago, y de repente me quedé sin nada de dinero. En este caso, yo logro comprender cuando se hace mención que fue una prueba para la carne de Jesús. ¿Por qué? Él, como hijo verdadero de Dios, como dueño real del templo, de la sinagoga, porque a él es que estaban dirigidas las sinagogas, él no tenía por qué pagar. ¿Por qué? Porque era su casa. Amén. Ahora, aquí hay varias cositas que también quiero que por favor analicemos, porque todo esto en contexto nos va a enseñar cómo el Señor Jesucristo, aun siendo Dios, Él siempre es un Dios ¿de qué? De orden, de autoridad, y que cada una de las leyes se somete ¿a quién? A Él como Dios. No se someten las leyes a nosotros como hombres. Ya vamos a llegar a eso. En aquel entonces, lo dije en medio de la lectura, los reyes y sus hijos, o sea, los príncipes, ellos no tenían por qué pagar dicho impuesto. Solamente tenían que pagar los que hubieran sido censados, como lo dice Éxodo 30, ahorita le doy, Éxodo 30, 13, 14, no es necesario que lo busque, mi hermano. Si gusta anotarlo, ahí anótelo. Y vamos a determinar que el precio a pagar eran 2 dracmas, 2 salarios de un día al año. ¿Por qué? Porque un dracma era el salario mínimo diario de una persona, común y corriente. Un jornalero, alguien que se dedicaba ya sea a los cultivos, ganadería, etcétera, etcétera. Por lo general era un dracma. Asimismo, si Jesús era el rey,
¿Por qué terminó pagando? Como ya lo leímos. Porque él termina, entre comillas, sometiéndose a las leyes. Y aquí se cumple lo que más adelante dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo 6:15, dejando en claro primero una cosa, que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Asimismo, Apocalipsis 19:16 hace la mención que Jesucristo, cuando venga, él va a tener el título grabado que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. No cabe dentro de la discusión el que si él tenía que pagar o no. ¿Por qué? Porque él no tenía que pagar. Amén. No tenía que pagar el equivalente a 2 días de trabajo. Pero aquí es en donde yo me quiero salir un poquito de todo el contexto bíblico para traer la palabra de Dios aplicada a nuestra realidad actual. Cada uno de nosotros vivimos en diferentes tipos de estado, entiéndase estado en gobiernos. Nosotros que estamos habitando aquí en El Salvador, hay otra gente que puede estar en Guatemala, en México, en Estados Unidos, en Canadá, vamos para arriba, luego en los lados de Europa, en Bélgica, Hungría, podemos bajar a Asia, Corea, a Japón, etcétera, en Arabia, en Rusia y en cualquier otro lugar. Siempre vamos a encontrar que hay algo que se llama impuesto. El impuesto es lo que nosotros debemos de pagar, porque ha sido legalmente constituido, legal dentro de la norma humana. ¿Qué quiere decir esto? En muchas ocasiones hay impuestos que a la mayoría nos parecen injustos. Y voy a hacer una comparación rápida, solo a efecto de poder comprenderlo un poco mejor. La vez pasada estaba escuchando que en Alemania sus impuestos, su IVA, ronda el 20% o creo que un poquito más. Puchica, eso es mucho dinero. Mucho dinero. Pero hay una contraprestación que hace que valga la pena su sistema de salud, su sistema de transporte, su sistema de seguridad, etcétera, que es financiado con ese dinero. Asimismo, las iglesias, en aquel tiempo, las sinagogas, los templos, se sostenían con esta ofrenda, con este impuesto. Bueno, no era tan ofrenda porque no era voluntaria, sino que era un impuesto. ¿Por qué? Porque había que darle mantenimiento al templo, había que pagarle a los que llegaban tal vez a hacer algún tipo de trabajo en el templo, había que darle de comer y un sustento a los sacerdotes, al sumo sacerdote, a todo el equipo de trabajo que permitía el correcto funcionamiento de la sinagoga. Hasta el día de hoy, nosotros podríamos decir, ok, en aquel entonces se pagaban impuestos. Hoy nosotros debemos de pagar impuestos. ¿Son justos o son injustos? En muchas ocasiones la generalidad puede mencionar que es injusto y pueda que tengas mucha razón. Pero quiero aterrizar en algo que es un problema dentro de cada uno de nosotros. Una deuda legalmente constituida no tendría que causarnos incomodidad el pagarla. ¿Por qué? Porque yo la adquirí o yo estoy consciente que debo de pagarla. En el caso de los impuestos, si habito en tal lugar,
Y aquí quiero hacer mención de esto. Cuando se me da la oportunidad de vender alguna casa en bienes raíces, siempre se pide algo que se llama constancia de solvencia tributaria del vendedor y la solvencia municipal, de que no hay impuestos municipales pendientes. ¿Qué pasa si no se paga? Si yo como persona natural tengo algún problema en el Ministerio de Hacienda, en el fisco, no me dejan ejercer mi derecho. ¿Por qué? Porque así es la ley. O yo estoy limpio, no le debo nada a nadie, ay, pero tengo un año o un par de meses de no pagar los impuestos municipales. ¿Cuál es la condicional? Tengo que pagarlos. ¿Ok? Ahora bien, ya vimos que Jesús es Rey de Reyes, que Jesús no tenía por qué pagar ese impuesto, que era legalmente constituido en la ley de Moisés, que le fue dada a Moisés. ¿En dónde? En Éxodo 30, 13, 14. Asimismo, concluimos que nuestros problemas financieros tienen derecho a cobrarnos. Pero es que mire, pastor, yo estaba pasando una gran necesidad y tenía que sacar esto rápido y no sé, y me metí en esa gran deuda, en este gran problema financiero, en este hueco. ¿Qué hago? Terminemos de leer. Vamos ahora a nuestra Biblia, al versículo 25 de Mateo 17, que nos dice: y él dijo, respondiéndole Pedro a los que le estaban cobrando: sí, él va a pagar. Y al entrar Pedro a la casa, Jesús le habló primero. ¿Qué quiere decir esto? Aquí quiero que por favor me acompañes al libro de Salmos, en el Salmo 139. Salmo 139. Muy probablemente, muy probablemente el apóstol Pedro sí era consciente del poder de Dios y le dijo sí con autoridad, el poder de Jesús, y le dijo sí con autoridad, aunque del otro lado él estaba, híjole, irá a tener Jesús los 2 dracmas. Hay que ver cómo están las finanzas, porque si él paga, nosotros tenemos que pagar también, los apóstoles. Entonces, él viene y le dice al apóstol, le dice a Jesús, no le dijo a Jesús ni siquiera, sino que Pedro viene y le contesta: señores de Hacienda, del fisco, de los impuestos, les vamos a pagar. Y él iba bien contento hacia donde estaba Jesús, y Jesús de un solo le dice: ajá, Pedro. ¿Por qué? Porque Salmo 139, desde su versículo 1 al 4, nos dice de la siguiente manera: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Número 4, y aquí está el punto central: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú ya la sabes. El Señor estaba demostrando su omnisciencia, que Él todo lo sabe, que Él todo lo conoce, y le dice a Pedro en el versículo 25: ¿qué te parece, Simón, Pedro? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? E inmediatamente en el 26 le contesta Pedro: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Jesús le estaba contestando y le decía: mira, Pedro, yo ya sé qué es lo que me vas a decir, que te llegaron a cobrar una deuda mía, de Jesús como hombre.
Primero, el Señor le demuestra, yo conozco todo lo que tú sabes, yo conozco todas tus necesidades, yo conozco absolutamente todos los problemas financieros en los cuales estás metido ahorita, yo conozco exactamente cuál músculo, cuál hueso, cuál es tu condición crónica que necesitas que yo sane, yo conozco perfectamente cuál es la necesidad que tú necesitas que yo como Dios, como Jesús, como Espíritu Santo, supla en tu vida. Eso le estaba diciendo prácticamente, pastor, y todo eso se lo dijo en un pedacito. No dice la misma palabra, pues, que él entrando iba y de un solo le dice, mira Pedro, lo para en seco. Puchica, el Señor Jesús es adivino. No, el Señor Jesús es Dios. Aquí no hay adivinos, no hay magos, no hay quien te aviente las cartas, el tarot, la santería, nada de eso, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque todo lo que tú necesitas como primer paso es saber que tu respuesta va a estar ¿en dónde? En Cristo. Amén. Así de claro. Así de claro, de pelado, pero de sencillo. Asimismo, Jesús actúa con sabiduría, porque le explica, es cierto, esta carnita lo debe, pero yo como Dios, como hijo de Dios, como rey de reyes y señor de señores, yo no debo nada. ¿Por qué? Porque toda la creación le pertenece y nosotros le debemos rendirle gloria, honra, poder y victoria solo a Él. Amén. Asimismo, ¿qué es lo que sucede cuando Él le explica y le dice, sí, yo lo debo, pero lo voy a cumplir? Como lo dice en el versículo 27, todavía no lo leamos. Antes quiero que por favor me acompañes a Mateo 5. Mateo capítulo 5, un poquito más atrás. Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo capítulo 5, versículo 17. Jesús, con toda su sabiduría, su astucia, su ingenio y su poder, él tenía la razón. Pero eso no permitió que él actuara con soberbia, con jactancia, sino que Jesucristo actuó con paz, con tranquilidad, con mansedumbre y con inteligencia. ¿Por qué? En Mateo 5, en el versículo 17 y 18 de Mateo 5, habla el mismo Señor Jesucristo de la siguiente manera. No penséis que he venido a abrogar, o sea, a destruir, a derogar, a quitar la ley o los profetas. No he venido a abrogarla, sino a qué? A cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, de la palabra de Dios, hasta que toda se haya cumplido. Con eso en mente, hoy sí vámonos de regreso a Mateo 17, en su versículo 27. Mateo 17, versículo 27. Y le dice, sin embargo, a Pedro, para no ofenderles, ve al mar. Primero, ¿sabes qué, Pedro? Ellos se lo van a malgastar, ellos quizás ni lo van a reportar, se lo van a robar, ellos tal vez quieren, yo ni siquiera estoy registrado, no sé, y lo que quieren es molestarme, quieren incomodarme. Pero hagamos un milagro. Te me vas a ir al mar y el primer pez que pesques, lo agarras, le abrís la boquita y ahí vas a sacar un estatero.
el estatero, mira qué bonito, equivalía a 4 dracmas. ¿Cuánto le estaban cobrando a Jesús? 2. ¿Cuánto estaba proveyendo Jesús? 4. Aquí se cumple un principio muy lindo en el que decimos que con Cristo Él solo viene a sumar y a multiplicar. Él no viene a dividir ni a restar. Solo nos divide y nos resta del pecado, del diablo, del mundo. Pero de ahí suma su presencia y multiplica su bendición en tu vida y en la mía. Asimismo, después le dice, tómalo y dáselo por ti y por mí. Mira, te voy a mostrar mi poder, Pedro. Tú has venido aquí porque sabías que yo podía y tu fe va a ser recompensada. No se lo está diciendo, pero es claro que a eso se refiere. ¿Por qué? Porque no se quedó solo con lo uno, con lo de él, sino que hubo para dar. Justo lo que sucedió con lo que vimos el viernes pasado, que el Señor Jesucristo le da una orden a Pedro, también a Pedro, y le dice, entra al mar, vuelve a echar la red de aquel lado, y había tanta abundancia que hasta los demás aprovecharon. Mi querido hermano, aquí, justo hoy, estamos viendo no solo un milagro sobrenatural, sino que estamos viendo un ejemplo de lo que Cristo puede hacer sobre tu vida y sobre la mía. Pero no nos centremos y no nos clavemos en que solo va a ser de un aspecto material. ¿Cuántos quisieran que se aumentara la fe? ¿Cuántos quisiéramos que se aumentara el gozo? Que se aumentara la paz, la felicidad, el amor? Porque eso no puede medirse. En cambio el dinero sí. Dejemos de medir a Cristo como lo mide el hombre y midámoslo como Él quiere bendecirnos. Amén. Con todo esto, mis queridos hermanos, quiero tocar un punto muy delicado. Y no quiero que te ofendas, sinceramente, pero va íntimamente relacionado a esto. Una pregunta. ¿Tú no ofrendas o no diezmas porque no tienes o no quieres hacerlo? Solo contéstatelo tú. Yo ahí sí que no tengo nada que ver. Segunda pregunta. Pastor, yo no tengo, pero ¿quisieras dar? Sí, quisiera dar. ¿Me comprendes? ¿Comprendes lo que te quiero decir? ¿Cómo quieres que el Señor te provea si dentro de tu corazón no está el más mínimo deseo de cumplir? No conmigo como pastor, yo salgo sobrando en esa ecuación, sino de que cumplir con Dios, siendo Él Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero pastor, es que los diezmos se los roban, que las ofrendas, hay otra gente que da, yo no puedo. Mi querido hermano, ¿tienes alguna deuda que pagar? Me estoy oyendo puro televangelista, de esos que traiga 10 para que el Señor le dé 20. Eso es paja, mi hermano. Eso no existe. Eso no es bíblico. No te dejes engañar porque eso es mentira. Eso no existe aquí en la Biblia. ¿Qué es lo que existe? Que de aquí, de tu corazón, haya gozo, agradecimiento y gloria en adoración al que te ha proveído. Eso es lo que existe. Amén. Con eso quiero que analicemos es pequeña la fórmula, en la forma en que Jesús hace su milagro y bendice incluso a Pedro. Primero que nada, Pedro recibe una orden y la cumplió.
Luego el Señor se encarga lindamente en decirle al pescado, quiero ver, hay 80 millones de pescados en todo el océano, por dar una cifra, 80 millones. Voy a elegir a este. Va de pescadito, por ahí se ha caído una moneda, o anda, que yo voy a formar una moneda en tu boca y te vas a encontrar con Pedro en la orilla. Es más, brincale de un solo en la mano. Viene Pedro y lo agarra y ¡puc! Ahí estaba la bendición. Pero ¿qué tal que Pedro en lugar, de ir al mar, se hubiera ido al mercado? Ay, no, irme al mar, más que está bien lejos. No, y más que hoy con la cuarentena, no hombre, me va a parar la policía de que para dónde voy. No, aquí nomasito, aquí en la tiendita, tal vez la niña Toñita tiene en venta pescado. Como pescado es pescado, vean. Y lo agarra y Jesús me dio paja, no era verdad. Aquí no hay ninguna moneda. Aquí no hay 4 denarios. No. Y eso suele suceder mucho dentro de nuestras iglesias, mis hermanos. Que nosotros le decimos, Señor, en tu nombre, yo ahorita que salga voy a ir aquí a la vuelta a comprar un billete de lotería completo. Estos son los números, 4, 7, 8, 1, 1. Por favor, Señor, que ese sea el número ganador. En tu nombre, amén. Y se va y el Señor se queda. Yo no te he dicho eso. Eso es lo que tú quieres hacer. Y cuando se llega la rifa y no sale pero ni siquiera un número, ni siquiera terminación, como le dicen, puchica, el Señor no me escuchó, no me quiere bendecir. Ay, hombre, qué barbaridad. Cuando nosotros tenemos la disposición del corazón, creemos que en Cristo hay una respuesta a nuestra necesidad. Él, Él, Él va a hablar por la Biblia, por la predicación, por una alabanza, o quizás Él va a hablarte directo a tu corazón. No lo sé cómo va a hablar, pero Él te va a responder. Te va a decir, haz tal cosa, o te va a decir, deja de hacer tal cosa. Pero tenemos no que casi encajar en Cristo. Nos es increíblemente necesario, mis hermanos, encajar, pero caer cabalito al hilo dentro de la voluntad del Señor. Y aquí yo quiero que si bien cada uno de nosotros tiene una deuda financiera, tiene algún tipo de problema económico o quisiera pagar algunas cuentas pendientes que no le generan problema, pero ¿qué te parece si nos enfocamos hoy en el tiempo de oración en que desaparezca la palabra necesidad de tu casa y de la mía? Necesidad de salud, necesidad de armonía y de paz en el hogar, necesidad de un trabajo, necesidad del amor de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, que desaparezca la necesidad de pagar el recibo de la luz, que desaparezca la necesidad de pagar el crédito por la casa, necesidad de pagarle al usurero, al agiotista. ¿Qué te parece si nos enfocamos? Y ya tiempo después de esta oración, te invito a que lo tomes dentro de tu clamor. Pero por favor, mi querido hermano, todavía estamos a tiempo, que tomes en tu oración, que de tu boca, de tu corazón y de tu entorno desaparezca la palabra necesidad. La misma Biblia dice que a los pobres siempre los tendréis, pero no dice de que tú, si eres pobre, ya sea financiera, material, espiritual,
físicamente, eres pobre y estás en una necesidad, tienes que morir así. No dice eso la palabra. Te das cuenta que es muy diferente el decir, tráeme $10, que Cristo te va a dar 20, a decir, trae tu corazón, que Cristo te va a quitar la necesidad de tu corazón. ¿Verdad que cambia la fórmula? Amén. ¿Y qué hace un corazón agradecido? Un corazón que dice, wow, qué milagro el que ha hecho el Señor. Me curó del cáncer, me curó la vista. Y vive siempre en tu casita, chiquita, sencilla. No, pero yo le voy a servir. Yo voy a poner aunque sea $1 en la ofrenda de ahora en adelante porque estoy tan agradecido. No te pidió ni siquiera $10. Pidió la disposición de tu corazón. ¿Por qué? Porque solo eso se necesita. Quiero terminar con lo que nos dice Proverbios, cuando dice que solo el Señor, solo Jehová, da su provisión y no añade tristeza con ella. Oremos, mis amados. Bendito Señor, en esta preciosa hora nosotros venimos delante de ti a darte las gracias por hablarnos de esta manera tan especial por medio de este milagro. Me muestras en este momento, Señor, que cada uno de mis errores financieros, físicos, de mi vida, tienen el derecho a pasarme una factura. Pero hoy, y levanta tu mano simbólicamente y dile, Señor, aquí traigo esta factura. Y esta es tu necesidad, mi hermano. Esta es tu verdadera necesidad. Y dile, papá, yo no la puedo pagar. Espíritu Santo, que cada uno de mis hermanos que en este momento está exponiendo su verdadera necesidad ante ti, reciba la provisión conforme a tu misericordia, amor, poder y voluntad. Y me incluyo yo, Señor, porque no habemos ni uno solo que no tengamos necesidad de ti. Espíritu Santo, tú conoces qué es esto. Tú sabes el monto de la deuda, el dolor que yo cargo, esa herida en el corazón, los años que pueden caer de cárcel, los años de esclavitud financiera. Tú conoces, Señor, cuánto estoy orándote por mi pareja, cuánto estoy clamando por mis hijos. Tú conoces, Espíritu Santo, cuánto he anhelado una casa, un vehículo, cuánto he anhelado, Señor, que crezca tu iglesia, que se expanda tu palabra sobre esta tierra. Tú sabes, Señor, cómo quisiera cambiar de trabajo. Cómo quisiera que esa persona que siempre anda humillándome, hablándome feo, ultrajándome, ya no me tratara así. Tú sabes qué es esta necesidad. Yo no puedo pagarla. Yo no puedo solucionarlo. Y ahora haz una declaración de fe conmigo, mi hermano. Pero si tú, Señor, me dices qué hacer, lo haré. Por fe, yo lo haré. Porque si es conforme a tu voluntad, será de bendición para mi vida. Gracias, Jesús. Bendito Señor, aquellas otras necesidades que están en niveles más bajos, te pedimos que también las vayas supliendo en su debido tiempo, conforme a tu voluntad. Padre,
te suplico porque protejas la vida de mis hermanos, la vida de mi familia, la vida de mis compañeros, la vida de toda la congregación, Señor. No solo de esta pandemia, sino también de esta crisis financiera que viene desbordantemente. Así como pueblo de Dios que oramos por la crisis del coronavirus, ahora también, mi querido hermano, es necesario que oremos por la crisis financiera de nuestra nación, por las finanzas de cada uno de nosotros, por las finanzas del Estado, por las finanzas de la empresa o del negocio en donde tú te desempeñas. Si tú no trabajas, ora por las finanzas de tu esposo, de tu hijo, de donde tú tengas un ingreso. Hay que reforzar también esa área, mis hermanos. No podemos soltarla. Ninguno de nosotros es millonario, y aun que tuviéramos todo ese dineral, siempre habría necesidad del respaldo de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por esta hermosa lección que nos diste en este día. Permítenos recibir de esa manera sobrenatural y permite que cada uno de mis hermanos también pueda dar un testimonio perfecto al pasar este periodo, y que sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi querido hermano, espero que haya sido edificado tanto de forma espiritual como la forma en que el Señor te va a bendecir. Asimismo, espero poder contar con tu preciosa compañía el día domingo, 10:30 de la mañana. Vamos a tener nuestro culto dominical y el Señor siempre tendrá algo más para ti. Que el Señor te edifique y te fortalezca eternamente. Bendiciones.